Este libro, la verdad que saca polvo, tiene un poco de polvo. Pero este autor, siempre vuelvo, es un autor que abarcó muchas cosas. Sobre todo tal vez el asunto de la política, de la filosofía, cosas religiosas, desde de un reino cristiano, hasta las concepciones de demonología que había por esa época, de cómo hacer un Estado cristiano, pero muchas otras cosas, ¿no? Pero por ejemplo, algo que pueda leer acá, ¿no? Vamos con este. Y por tanto, un hombre que no tiene gran pasión por ninguna de estas cosas, sino que es, como dicen, hombres indiferentes. Aunque pueda ser un buen hombre, en la medida que no ofende a nadie, no podrá sin embargo poseer ni una gran fantasía, ni mucho juicio, pues los pensamientos son para las pasiones como exploradores y espías dispuestos al exterior de sus fronteras para encontrar el camino hacia las cosas deseadas, de donde procede toda firmeza del movimiento de la mente y toda su rapidez, pues no tener deseo es estar muerto, muerto, tal como tener pasiones débiles es torpeza, y tener pasiones por toda cosa indiferentemente, disipación y distracción, y tener pasiones más fuertes y vehementes por cualquier cosa que lo que ordinariamente se ve en otros, es lo que los hombres llaman locura, de la que hay casi tantas clases como las pasiones mismas. Algunas veces, la extraordinaria y extravagante pasión procede de la mala constitución de los órganos del cuerpo o del daño que se les ha hecho, y de algunas veces el daño a indisposición de los órganos está causado por la vehemencia o larga continuidad de la pasión, pero en ambos casos la locura es de una y misma naturaleza. La pasión, cuya violencia o continuidad ocasiona locura, es o gran vanagloria, que es comúnmente llamada orgullo y vanidad personal, o gran desaliento mental. El orgullo somete al hombre a la cólera, el exceso de la cual es la locura llamada ira y furia, y ocurre así que es excesivo deseo de venganza. Y ocurre así que el excesivo exceso de venganza, cuando se hace habitual, daña a los órganos y se convierte en ira, que el amor excesivo con celos se convierte también en ira, que la opinión excesivamente elevada de sí mismo, por inspiración divina, por sabiduría, conocimiento, formas y cosas semejantes, se convierte en distracción y disipación, que la misma, unida a la envidia, en ira, que la vehemente creencia en la verdad de cualquier cosa contradicha, también se convierte por otros lados en ira. La verdad, un lindo pasaje. Y a ver si llego a agarrarlo este. Y después está este hombre, ¿no? Que nada, que fue un congresista inglés que
trató varios temas. Sobre todo trató el liberalismo en Inglaterra, los límites del Estado, el tema de la monarquía parlamentaria en el Reino Unido, su función como Estado, de los límites que debería tener precisamente una monarquía parlamentaria, justamente por el Parlamento. Yo creo que una de las ideas él la habrá tomado de John Locke, otro inglés también. Y es un exponente del liberalismo, ¿no? Por ejemplo, uno de los textos que están acá es sobre la libertad y otro que es muy importante es sobre una corriente que ya estaba en su época, pero él como que le dio un marco científico, le dio un marco teórico y que normalmente es una de las cosas por lo que más se lo recuerda a él, o más se lo cita cuando se quiere tratar el tema, que es el utilitarismo. Justamente él, está muy bueno lo que él hace porque separa el trigo de la paja, o sea, le da un marco a lo que es útil y a lo que no lo es para el avance de una sociedad. Y también eso lo lleva, lo cual le ha traído varias críticas en el siglo XX también, ¿no? Lo lleva a los seres humanos. Aparte de llevarlo a posturas, a políticas, a manejos, lo lleva también a los seres humanos como personas que son útiles para las tareas importantes y demandantes de la época, y gente que no lo es, gente que es mejor que dé un paso al costado y va a hacerle un favor a todos los que integran esa sociedad, ese país, ese estado. Él siempre hablando desde Reino Unido, desde un Reino Unido del siglo XIX, con todas las particularidades que justamente tiene el Reino Unido, que tiene Inglaterra, más particularmente, ¿no? La particularidad es que después se van a deslumbrar con el Partido Laborista, con el movimiento laborista que se inicia en el Reino Unido y después se va a transformar en un partido que va a ser la segunda fuerza en el Parlamento inglés y que va a tener tanta injerencia. Esa particularidad que tiene Inglaterra, a diferencia de Estados Unidos, en el cual tal vez la conciencia obrera y las luchas obreras, las huelgas y todo ello, a través también de la fuerza que tiene el Parlamento, el Partido Laborista, se suelen sentir más que en los Estados Unidos, en los cuales republicanos son más liberadores y conservadores, más liberales y conservadores, y los demócratas como que están un poco, no digo que a la izquierda, están más que nada al centro, pero en el siglo XXI son como socialdemócratas, porque después de lo que fue la Guerra Fría y lo que fue los espectros políticos del capitalismo y el socialismo, y la gran guerra que hubo de influencias, pareciera que el punto de equilibrio que encuentran los gobiernos es la socialdemocracia. Por eso tampoco diría que los demócratas, como parte de los Estados Unidos, no es que fueran socialistas, pero son socialdemócratas, creen más en el Estado, interviniendo en ciertos espacios particulares de la economía, aunque ellos en el presente se están volcando un poco más también, que también lo habla este autor, se están volcando también, aparte de la economía, a los individuos, a también controlar un poco cómo se manejan los individuos. Y por ejemplo, este autor, que hablé tanto de él y no lo nombré, John Stuart Mill, cuando habla sobre la libertad, por ejemplo, él habla sobre las opiniones y lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar, lo que hoy en día sería la censura.
Y él dice que eso es como el Estado metiéndose, apropiándose de los seres humanos directamente y utilizando su fuerza hasta para penetrar en las ciencias mismas, en los ámbitos intelectuales, porque él dice que una opinión, él habla de las opiniones, ¿no? Él dice que una opinión se puede instaurar o porque es demasiado buena, demasiado relevante, o por la fuerza, o porque de alguna manera esa opinión le es favorable al Estado y al gobernante de turno y lo inserta en la sociedad a través de la coerción y no el consenso, ¿no? Él dice que eso es como un atraso, porque es una opinión que no pasa por el rigor científico. Aunque Stuart Mill no es tan positivista, pero no pasa por el rigor científico. Son opiniones, nada más, justamente, lo que hoy por hoy también pasa demasiado, de las redes sociales y aquello, ¿no? Que es una marea de opiniones y de... nada, que tiene muy poco sustento. Entonces, cuando se va haciendo una montaña de opiniones sin sustento, que se quieren disfrazar de teorías específicas y con rigor científico, eso mismo, están disfrazadas, no son reales, no pasaron por un rigor científico. El peligro que tienen es que, esta frase más famosa, ¿no? Di muchas veces una mentira hasta que se va a convertir en verdad. El peligro más grande que tiene, que estas opiniones justamente, como lo son tan divulgadas que la gente los toma como teorías, bueno, podrían llamarse teorías porque no pasaron por ningún rigor científico, no son empíricas ni nada, son opiniones nada más. Pero la gente lo toma como saberes absolutos, como que fueran verdades. Y si por ejemplo uno se remonta, bueno, lo tengo ahí, tampoco da para agarrarlo ahora, pero si uno por ejemplo se remonta a Schopenhauer y a su concepto de la representación, ¿no? O a Nietzsche, uno podría hasta simplificar en que la verdad absoluta no existe, es en que lo que uno dice, cómo, cómo se representa. La representación varía mucho. Entonces, si yo tener, quiero decir algo y que tenga representación, es algo muy complicado, porque principalmente si yo trato de decir algo, es más normal que sea un ideal, que pertenezca al mundo del idealismo, lo que es lo contrario al materialismo. Pero el idealismo justamente es eso, son cosas que están en la cabeza, que son ideales y que suelen ser medios abstractos, subjetivos a veces, ¿no? Este, un filósofo idealista muy importante fue Immanuel Kant, y él, por ejemplo, tiene su libro más famoso, que es La crítica de la razón pura, en la cual él critica justamente eso, critica el concepto de razón. Y él es un idealista, lo critica de ese lado, de que una persona eh, tiene un ideal, pero es una idea que está en el aire. Después están los materialistas, que ya van a hablar de la materia, ¿no? Que la materia es una cosa que está en un espacio y un tiempo. Entonces como que se la puede observar, ¿no? Pero sin embargo, ahí donde Schopenhauer, como gran filósofo, Schopenhauer dice, se la puede observar, pero ¿qué es lo que la representa? Lo representa un tipo de ideal. Porque o lo representa la idea que nosotros nos hacemos en la cabeza. Porque yo cómo puedo decir que esto es algo material, es una remera. Y yo cómo puedo decir que es azul. ¿Por qué es azul? Podría ser amarilla o podría ser blanca. Bueno, ¿qué me representa que esta remera sea azul? Algo que está metido en mi cabeza. Algún ideal, algún concepto que está dentro de mi cabeza, que rompió que para hacer un concepto nuevo rompió con las ideas previas y me hizo
Que yo cuando vea esto diga, esta es una remera azul, esto es un gorro negro con blanco, estas son dos manos y estoy hablando por la boca. Bueno, creo que lo hice larguísimo, pero eso tenía ganas de decir.